Bienvenidos a un programa más de ignición y repuestos Aquaroni. Hoy, continuando con el tema de los instrumentos de precisión en la medición, vamos a ver el comparador de dial o alexómetro. A diferencia del vernier y el micrómetro, este aparato no nos va a dar una medida. ¿Y a qué me refiero? Tenemos, por ejemplo, cuando nosotros queremos ver la luz que debe existir entre el pistón y el cilindro, pues bueno, ¿qué es lo que hacemos? Medimos el ancho del pistón con un micrómetro. Este aparato sí nos va a dar una medida, pero lo que buscamos realmente es la diferencia que debe haber entre el cilindro y el pistón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pero antes que nada vamos a explicar el aparato. Como vemos, este tiene, cuando está solo este reloj, es un comparador de dial. Cuando ya le ponemos esto, ya se llama un alexómetro. Y lo que realmente nos va a hacer el alexómetro es medir una diferencia entre dos puntos. Como ven, aquí no me está dando ninguna medida. La aguja está aquí en 30 milésimas, porque este tiene una precisión de una centésima. ¿A qué nos referimos cuando decimos una precisión? Que lo menos que puede medir es una centésima. Entonces, nosotros apachamos acá y la aguja se mueve muy rápido, no nos da tiempo de contar. Entonces, para eso tenemos dos agujas. Una, esta que se mueve muy rápido, la grande, es con la que vamos a medir. Y esta otra pequeña que está acá, esa lo que nos va a indicar es el número de vueltas que está dando la aguja grande. Porque si estamos midiendo algo que da una vuelta y media, a veces medimos y no da tiempo. Entonces vemos en qué medida está acá y vemos la vuelta y media que dio acá. Como les decía, no nos va a dar una... Si yo lo coloco acá, el alexómetro no me va a decir cuánto mide esto. No puede. Yo vengo, lo coloco acá y me va a dar una medida, un diferencial. Lo que realmente me está dando es un diferencial de medidas entre lo que existe en el cilindro y el ancho que tiene el pistón en su punto de medida. Entonces es así como vamos a medir la luz que debe existir entre el cilindro y el pistón. Esto es nada más un ejemplo. El alexómetro lo podemos usar incluso para medir. Se pone una base metálica en lugar de poner una base magnética, perdón, en lugar de poner esto se pone otro aparato y podemos ver la luz que hay en las válvulas con la guía. Empujamos y aquí nos va a indicar cuánto. O sea, nos sirve para medir muchas cosas, pero nos va para medir diferenciales. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Medimos el ancho del pistón. En los pistones tienen un punto de medida. Digamos, taking, en este caso nos indica que este pistón tiene un punto de medida del fondo de la falda hacia arriba. Mi sugerencia es, cuando no tenemos mucha experiencia, porque no trabajamos en un torno, digamos, las personas que trabajan en los tornos de las reconstructoras de motores, ellos ya tienen muchísimo más experiencia porque todo el día pasan haciendo esto, pasan midiendo, pasan haciendo, entonces pueden manipular mucho más fácil los instrumentos. Nosotros que no nos dedicamos básicamente a eso, sino que no tenemos la experiencia de hacer eso, ¿qué les recomiendo? Pues bueno, como sabemos, siempre la falda del pistón aquí abajo va a ser más ancho que la corona del pistón. Entonces encontramos el punto de medida. Ponemos el pistón, colocamos el vernier. Para este pistón, taking nos indica que el punto de medida son 19 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que de aquí para acá tienen que haber 19 milímetros. Es ahí donde vamos a medir. Entonces, si vemos,
Colocamos acá y tenemos 19 milímetros. Tenemos acá el 0 sobre el 19. Entonces ahí nos indica que son 19 milímetros. Como les decía, tenemos que medir el ancho. ¿Qué les recomiendo yo cuando no tenemos la experiencia y es un trabajo que no lo hacemos muy seguido? Pues como ven, yo puse acá un par de cintas. El 19 lo tengo acá. Y entonces yo voy a medir sobre esto, tanto de un lado como del otro. Entonces me va a servir de guía. Porque si no tengo esto, pues el micrómetro se me va a estar moviendo y va a ser muy complicado. Entonces lo más fácil es venir, poner un par de cintas, me sirven de guía y aquí voy a medir. ¿Por qué pongo la cinta aquí? O sea, del 19 para abajo y no la pongo del 19 para arriba. Porque como les decía, esto aquí, esta parte es más ancha que esta. Entonces, si yo pongo la cinta al revés, tengo que medir aquí. Y como vemos, el micrómetro es plano. Entonces, si yo mido, digamos, con la cinta al revés, una parte del micrómetro va a quedar en lo más ancho. Entonces, eso me va a mentir en la medida. Entonces, para que sea una medida más exacta, se pone hacia el lado más ancho la cinta y el micrómetro lo ponemos hacia el lado más angosto. Entonces, de esa cuenta podemos medir que la parte más ancha nos va a quedar acá, digamos, en la parte que toca el pistón, y la parte más angosta del pistón nos va a quedar acá. Entonces esto no va a tocar el pistón. Entonces mi medida va a ser más certera. Entonces yo vengo, mido y tengo ahí la medida del pistón. Esto ya lo habíamos medido anteriormente, pero ya tengo calibrado esto para no perder tanto tiempo en el video. Y ahora, ¿qué sucede? Ahora debo poner mi comparador de dial o mi alexómetro aquí y que la aguja me quede en el 0. Esto, por supuesto, si tenemos una prensa y ponemos esto en la prensa y lo ponemos, es más fácil. Como les dije, esto ya lo había hecho anteriormente. Entonces ya lo tengo seteado a 0. Con la medida del micrómetro me va a llegar a 0. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Voy a medir el cilindro. Pero ya la medición del cilindro la estaremos dejando para el próximo programa. Gracias por acompañarnos en un programa más. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle like al video. Esto fue Ignición.